conceptos que no vamos a tratar en esta clase, sino en la siguiente. Hablemos directamente de enfermedades hepatobiliares, cirróticas y hemocirróticas. Tenemos que clásicamente se llamaba esteatohepatitis no alcohólica, enfermedad esteatóxica no ligada al consumo de alcohol, mal hoy en día. Es una enfermedad de daño hepático, está principalmente causado por la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, obviamente no ligado al consumo de alcohol en este caso. Está íntimamente asociada a síndrome metabólico, a obesidad, a hipertrigliceridemia, a resistencia a la insulina. Por lo tanto, es de especial importancia en nuestro curso. Va a evolucionar desde un hígado graso simple, que antes se llamaba hígado graso simple, que nuestra literatura de referencia lo menciona así, hasta la fibrosis hepática con su anterior cirrosis hepática. Nos interesa mucho esta patología porque tiene una íntima relación con la nutrición, debido a que esta mayor ingesta calórica, sin un aumento de la necesidad del gasto energético, involucra mayor almacenamiento. Superamos la carga que puede tener los tejidos de almacenamiento, sobrecargamos el hígado y contribuimos a la hepatogenia de esta enfermedad. Igualmente, patrones dietarios como alimentos ricos en fructosa, grasas trans o azúcares simples conllevan a la larga un síndrome metabólico y progresamos hacia el mal, hacia lo que hoy conocemos como mal. Para este grupo de pacientes necesitamos un enfoque de perdedor de peso, ya que muchos de ellos están relacionados a la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico, podemos hablar en otras sesiones, y es importante entonces obtener una pérdida de peso entre el 7 al 10% para mejorar las transaminasas y también evitar la fibrosis hepática. Algunos macronutrientes que podemos destacar dentro de un patrón dietario, hemos visto ya en varias sesiones que tenemos a la dieta mediterránea como uno de los patrones ideales a seguir, sobre todo en el paciente metabólico. Y algunos micronutrientes que nos interesan son, por ejemplo, la vitamina E por su potente rol antioxidante, siempre y cuando el paciente no sea diabético, y también vitamina D o el consumo de zinc. Queda prohibido entonces todos los elementos del paciente metabólico convencional, como son los alimentos ricos en azúcares simples, en bebidas azucaradas o en grasas saturadas. Ojo que la ESPEN, para este tipo de pacientes, lo que nos recomienda es una dieta hipocalórica con un ejercicio regular para poder tener un efecto a largo plazo, sobre todo en los controles a nivel de biopsias hepáticas. Si nos referimos a la hepatopatía alcohólica, entendamos por el nombre que el etanol es el principal causante, produciendo un daño oxidativo, igualmente produce inflamación, hay fenómenos de necrosis, y con la ulterior cicatrización se produce la fibrosis. Es esto lo que ataña el funcionamiento del hepatocito y del complejo de los vecinos hepáticos. Se asocia entonces a deficiencia de tiamina, de algunos micronutrientes como parte del complejo B, y también de algunos micronutrientes como el zinc. Clínicamente, entonces, desde la perspectiva de la nutrición, pues hay una desnutrición proteico-calórica. Es bastante frecuente que los pacientes con cirrosis hepática vengan con un grado de desnutrición al momento del diagnóstico. Tienen sarcopenia, hay una pérdida de fuerza muscular, de masa muscular. Es interesante el enfoque terapéutico que le podemos dar entonces, y algunos, sobre todo quienes persisten en el hábito etílico mientras se ha diagnosticado la enfermedad, pueden desarrollar un síndrome neurológico. Ya hemos hablado sobre el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Algunas funciones hepáticas entonces en esta patología se ven alteradas, y algunas nos interesan especialmente. La síntesis proteica, por ejemplo, se ve alterada, por lo tanto tenemos menos albúmina circulante, eso también complica el devenir de la enfermedad, y también se alteran los factores de la coagulación, sobre todo aquellos que hemos evaluado, ligados al factor 2, factor 7, 9. La función de almacenamiento hepático, que hemos visto que son el lugar principal de las reservas de glucógeno, también se ve alterado, tenemos menos glucógeno circulante, también se altera la absorción o el almacenamiento, mejor dicho, de vitaminas y minerales. Las funciones de detoxificación fundamentales, básicas, a nivel del hígado, se ven alteradas igual, entonces encontramos mayor acúmulo de amoníaco y una ralentización en el metabolismo de algunos fármacos, sobre todo aquellos que tienen el efecto de primer paso. La función regulatoria hepática se ve comprometida, por lo cual el metabolismo lipídico, recordemos esta fisiología en la que el HDL transporta de los tejidos distales hacia el hígado nuevamente, el colesterol se ve alterado. Por lo tanto, se acumula colesterol sin la necesidad de que se metabolice de manera adecuada.
Hay alteraciones que nos competen desde la perspectiva nutricional, porque al ser una enfermedad hipermetabólica requiere que nosotros consideremos un valor también elevado de la tasa metabólica diaria. Se genera colestasis, por lo cual hay una menor absorción de vitaminas liposolubles. Es frecuente evaluar en estos pacientes encefalopatía hepática por la dificultad de metabolizar estas proteínas y aumenta la cantidad de amonio circular. Hay presencia de ascitis, disgeusia, que es lo más interesante desde nuestra perspectiva, así como también la sarcopenia hepática, porque hay una pérdida muscular con IMCs normales. Entonces es un poco más difícil o requiere una mayor evaluación el poder identificar el riesgo nutricional en este grupo de pacientes, ya que suelen conservar el tejido graso a costa de la pérdida de la masa muscular. Para eso hay diferentes scores, ya hemos conversado, ustedes están desarrollando el trabajo de base, el aplicar esos scores en pacientes vivos, reales. Para esta patología existe un score específico, es el L2. También podemos nosotros evaluar la fuerza de presión manual. En las patologías crónicas importa mucho ver este resultado de cómo es la pérdida de la masa muscular y pruebas específicas como VIA o DEXA, sobre todo para orientados a masa magra. Algunos indicadores adicionales son la pérdida de peso de más del 10%, que sabemos que lo comparten muchos scores de cribado nutricional. La albúmina, la caída de menos de 2.8 es un criterio para poder evaluar complicaciones en cirrosis y es un criterio para nosotros poder entender cuál es el daño crónico a nivel nutricional. En tanto que también la pérdida o la disminución del IMC a menos de 20 kilogramos por metro cuadrado asociado a una pérdida de fuerza implica que nosotros estemos pendientes para poder realizar la intervención nutricional. Algunos requerimientos nutricionales específicos, como hemos dicho, es una enfermedad hipermetabólica, necesitamos un poco más de requerimiento por kilogramo por día, al igual la proteína. Uno de los paradigmas desde el último quinquenio ha sido el reforzar todas las especialidades desde la base que el paciente con enfermedad hepática crónica no requiere una disminución en proteínas. Es casi un estereotipo que manejan los pacientes. Al momento del diagnóstico, nos falta el médico que le asegura que tiene que disminuir la cantidad de proteínas. Y eso va en el empeoramiento de su sarcopenia. Es una enfermedad crónica. No hay diferencia significativa en disminuir esta cantidad de proteínas. Veremos más adelante que tenemos que manejar las consecuencias de nuestro paciente, las complicaciones de este paciente, para poder evaluar qué tipo de aminoácidos se va a usar. Algunos micronutrientes que también son importantes, sobre todo para prevenir complicaciones dentro de esta patología. Y recuerden que una de las complicaciones más prevalentes es la encefalopatía hepática. Esta alteración por el acúmulo de metabolitos de las proteínas nos obligaba clásicamente a repensar cuál era el enfoque proteínico diario. Se sabe que incluso en casos leves, de encefalopatía leve compensada dentro de esta patología, pues las proteínas deben brindarse de manera regular, entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo por día. Sobre todo aquellas que provienen de fuentes vegetales, y empezamos a introducir aminoácidos de cadena ramificada. Se suplementan también micronutrientes como el zinc y la fibra soluble porque mantienen esta microbiota, modulan la microbiota y también detoxifican el amonio. El uso de colaciones nocturnas es muy interesante porque este paciente no tiene reserva de glucógeno, es mucho más fácil que caiga la glucosa y también eso motiva un proceso de proteólisis, de buscar energía. La manera que encuentra el cuerpo es utilizar estas proteínas para poder dar energía. Por lo tanto, es útil brindar un suplemento de carbohidratos complejos para prevenir esta situación. Los aminoácidos de cadena ramificada entonces van a mejorar los síntomas y el anabolismo muscular. La fibra soluble tiene el efecto con la microbiota, así como los prebióticos y los probióticos. Y también buscamos reducir la proteína de origen animal, sobre todo en fases agudas, más bien con un enfoque temporal. Esto involucra que hay algunos nutrientes que sí tenemos que eliminar, como el alcohol. Ya les he mencionado que incluso hay pacientes que persisten con este hábito etílico a pesar de tener un diagnóstico, a pesar de ingresar al hospital por algunas complicaciones. La sal debe ser reducida a una recomendación estricta de menos de 2 gramos al día porque esto empeora la citis, empeora la hipertensión portal y mayor riesgo de otras complicaciones como varices hepáticas.
Las grasas trans también deben ser eliminadas porque favorecen la inflamación, y las carnes rojas en exceso igualmente, ya que aumentan el amonio y esto dificulta o hace persistir las complicaciones de la enfermedad hepática, así como los ayunos prolongados. Recuerden que tenemos una clasificación para ver la severidad o el compromiso de la enfermedad sobre el paciente. No es una clasificación directa, porque sabemos que el CHAI puede variar o fluctuar de acuerdo si la enfermedad está compensada. Si al momento de ustedes evaluar al paciente con enfermedad cirrótica, el paciente se encuentra compensado, podemos brindar una dieta normoproteica, obviamente con restricciones de sal para no aumentar esta hipertensión portal, y también brindar carbohidratos fraccionados. Si la enfermedad está descompensada por CHAI-C, debemos de brindar alta energía, suplementar con proteínas que provengan de aminoácidos de cadena ramificada y brindar una colación nocturna de carbohidratos complejos obligatoria para poder evitar la proteólisis que hemos comentado. La ascitis nos obliga a restringir sodio si está presente en el paciente, es una recomendación por la cual podemos contribuir a la terapéutica, y monitorizar a su vez los diuréticos. A veces se le pasa la mano o se usa doble terapia de diuréticos y también se pierde sodio. En la encefalopatía hepática recurrente, el tratamiento base es el uso de lactulosa, pero como comprenderán el mecanismo de acción de este medicamento, barre, casi tiene un efecto de barrido a nivel de la luz intestinal. Esto también va en detrimento de la microbiota. Tanto es muy útil el uso adicional de los probióticos, además de que todo esto evita la constipación, evitamos que el acúmulo de amonio circunde libremente a nivel séptico. En tanto al hepatocarcinoma, lo más importante es destacar que ya es una patología oncológica, por lo tanto vamos a dar una dieta hipercalórica, hiperproteica, sobre todo si va ligada a los fenómenos cardíacos. Lo que nos dice la Sociedad Europea es que debemos evitar los ayunos prolongados por este fenómeno de proteólisis hepática. Es bueno, entonces, por lo tanto, implementar una estrategia de colaciones o de fraccionamiento con carbohidratos complejos, y no se deben restringir las proteínas salvo en cefalopatía severa. ¿Listo? No tenemos que quitarle al paciente la posibilidad de mantener su masa magra, su masa muscular. Como hemos visto, en muchos casos son factores pronósticos y de seguimiento de las enfermedades crónicas. El uso de aminoácidos de cadena ramificada se brinda entonces como primera línea para el paciente descompensado. Y la nutrición enteral vamos a preferirla sobre la parenteral. A pesar de que tengamos una gran cantidad de ascitis, primero resolvemos el cuadro para iniciar una nutrición precoz. Es mandatorio entonces que los especialistas que manejan este tipo de pacientes y que le hacen seguimiento a estos pacientes, ya sea en primer nivel, a nivel hospitalario, a nivel de referencia, pues sepan identificar y monitorizar nutricionalmente al grupo de los cirróticos, porque la evaluación debe ser cada 4 a 6 semanas. ¿Listo? Lo que no se aconseja es brindar unas restricciones proteicas severas, incluso en los casos de encefalopatía hepática severa, y tampoco brindar el uso de suplementos, ni bien se hace el diagnóstico. No hay diferencia significativa entre usar aminoácidos de cadena ramificada como parte de la dieta convencional de un paciente compensado. No es que por usarla el paciente no se va a descompensar y el paciente va a ir mejor. Esto, si le brindamos una dieta equilibrada, con una cantidad de proteínas adecuada, pues vamos a tener una mejor perspectiva que aquellos que tienen altas restricciones o que, por el contrario, gastan mucho dinero en tener una nutrición específica cuando no hay una diferencia específica. Igualmente, hemos destacado en el curso el valor de hacer la nutrición precoz o intervenciones nutricionales precoces. Por eso es que ustedes están saliendo con los conocimientos para poder identificar el riesgo nutricional en diversos grupos. Bueno, menos usted. En cuanto a la colestasis crónica, pues entendemos que es una reducción del flujo biliar, hay una mala absorción de grasas y de vitaminas liposolubles, lógicamente, puede ser tanto a nivel intrahepático, por enfermedades autoinmunes, como extrahepático, ya sea por fenómenos obstructivos a la cabeza, la coledocolinosis. De manera nutricional, nosotros evidenciamos en este grupo de pacientes, si se cronifica de una deficiencia vitamínica severa, hay pérdida de peso que está inducida por esta pérdida de grasas, por la esteatorrea, ya que sabemos que la mayor carga calórica por gramo la tienen los lípidos. Y podemos tener manifestaciones sistémicas
del acúmulo de las sales biliares a lo largo del cuerpo, como son prurito, anorexia o saciedad precoz. De manera nutricional, entonces, entendemos que las grasas deben reducirse, sobre todo cuando provienen de cadena larga, estos ácidos grasos saturados, y suplementar con triglicéridos de cadena media, ya que casi estos no requieren un proceso absortivo importante. En cuanto a las vitaminas, se tiene que suplementar por su forma sintética de manera hidrosoluble, brindar energéticamente un enfoque ya un poquito más elevado, al igual que las proteínas, pero sí queda restringida las grasas animales por el contenido de las grasas de cadena larga, las frituras por ese mismo motivo y el alcohol. Enfermedades neonatales relevantes son la atresia biliar y la cholestasis neonatal. Ambos tienen una tasa catabólica importante, son de alto gasto energético, y por eso se desarrolla una desnutrición precoz y severa en los lactantes menores o lactantes mayores. Entonces, debemos suplementar o debemos evaluar que las fórmulas que reciban estos pequeños tienen que ser ricas en triglicéridos de cadena media y suplementar las vitaminas liposolubles con su análogo hidrosoluble. Fortificar igualmente la energía entre 130 y 150 kilocalorías por kilogramo por día y brindar una nutrición enteral nocturna si nos estamos quedando cortos con la fórmula que se le brinda a lo largo del día. Algunas enfermedades genéticas que también no son comunes en el medio, tenemos la hemocromatosis hereditaria, que se da por acúmulo de hierro, que hay riesgo de cirrosis y también de hepatocarcinoma en este grupo de niños. Por lo tanto, hay que evitar el suplemento de hierro, el suplemento de vitamina C y moderar el consumo de carnes rojas, así como el también. En cuanto a la enfermedad de Wilson, es una patología que se brinda por el acúmulo de cobre, por el déficit de ceruloplasmina, y el cobre es un componente importante en los mariscos, en las nueces, en el hígado mismo de otros mamíferos. Por lo tanto, se tiene que restringir en este grupo de pacientes. Tienen ahí las recomendaciones, resumen, más relevantes de este grupo de patologías, y entonces entendamos ahora los trastornos gastrointestinales. Son un grupo más bien variopinto, algunos más frecuentes que otros dentro del promedio. Entre ellos, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal no se suele evaluar con una frecuencia aplastante como en poblaciones más homogéneas, pero tenemos una clasificación donde podemos identificar dos entidades como la enfermedad de Crohn, que afecta a todo el tubo digestivo, es de tipo transmural, tenemos clínicamente una mayor aparición de fístulas. Igualmente, con la ulterior cicatrización de los procesos inflamatorios, tenemos un riesgo elevado de estenosis en el segmento comprometido. En tanto que la colitis ulcerosa tiene una afectación más profunda a nivel del colon, tenemos sangrado rectal con una frecuencia nada despreciable, de hecho es una de las partes de la clínica estrella de esta patología, y tampoco tiene una afectación transmural. Fisiopatológicamente ambas presentan una inflamación crónica, por lo cual se va a generar un mayor catabolismo proteico, hay un aumento del requerimiento energético y también se da fenómenos malabsortivos por el proceso inflamatorio, por la cicatrización, por las resecciones que acarrean complicaciones de estas enfermedades. Hay deficiencias vitamínicas, de micronutrientes, sobre todo en los segmentos comprometidos después de un proceso o durante un proceso inflamatorio. Estos pacientes, al momento de llegar con historias de enfermedad moderadas o un poco largas, tenemos pérdidas de peso ya más bien moderadas, hay retraso de crecimiento precoces en los niños, e igualmente se suele presentar con anemia, con deficiencia de proteína circulante o con patología osteopénica o osteoporótica precoz. Las enfermedades, entonces, al ser crónicas, tienen fases agudas y fases de remisión. Para los brotes agudos, entonces, necesitamos un mayor requerimiento energético, necesitamos brindarle las proteínas necesarias y brindar una dieta baja en residuos para no sobrecargar la luz intestinal. Asimismo, evitar la fibra insoluble en el brote agudo porque esto aumenta el bolo fecal, el kilo, lo que pueda estar circulante en la luz intestinal. Cuando el paciente remita, los requerimientos energéticos y proteínicos son muy similares al del adulto promedio. Necesitamos entonces una dieta que sea normocalórica, pero que contenga fibra, de preferencia sin gluten. La guía en la Sociedad Europea nos recomienda entonces brindar una nutrición enteral. Uno de los motivos clásicos de nutrición parenteral antiguamente eran enfermedades inflamatorias intestinales porque se creía que no tenían una capacidad absortiva de nutrientes. Hoy por hoy se sabe
que es más útil brindar una nutrición enteral precoz, estimular este enterocito, que brindar una nutrición parenteral en este grupo de pacientes. Hay que evaluar entonces la desnutrición, ya sea al momento del diagnóstico, para ver nuestro punto de partida y comprobar efectivamente que este proceso de la historia natural de la enfermedad ha tenido detrimento a nivel de las proteínas e igualmente brindar un seguimiento, así como suplementar hierro, complejo B, zinc y vitamina D de acuerdo al análisis. Como han visto, todas estas patologías digestivas requieren una evaluación continua a nivel nutricional. Es motivo por el cual los gastroenterólogos en su programa de residentado rotan en la unidad de soporte nutricional para poder tener estas perspectivas y darle seguimiento a pacientes que van a ver casi toda su vida. Otra patología importante, ya más identificada a nivel global, quizás motivada por el estilo de vida que tenemos actualmente, es el síndrome de intestino irritable, caracterizado por un dolor abdominal postprandial, a veces diurno, con una amplia distensión abdominal y patrones defecatorios que fluctúan entre la diarrea, la constipación, mixtos o no clasificados. Fisiopatológicamente, entonces, es un trastorno digestivo sin una afectación estructural definida. No existe una biopsia o un examen específico que nos dé un diagnóstico, pero se caracteriza por una hipersensibilidad a nivel de la mucosa intestinal, por hiperespasmos, la presencia de disbiosis y una alteración en el eje intestino-cerebro. Es una teoría de las que más ha agarrado fuerza en los últimos años. Nutricionalmente hablando, entonces podemos brindar cualquier alimento que evite la distensión abdominal o que no genere la distensión abdominal. Estos alimentos se conocen como FODMAPs. Pueden ser frutas, verduras, legumbres, trigo, y todos ellos pueden tener algún grado mayor o menor de afectación individualizado en cada paciente. Por lo tanto, es importante que el gastroenterólogo o el médico que le realice seguimiento a la patología identifique junto al paciente qué alimentos caen mal y qué alimentos no. Un alimento FODMAP, por ejemplo, es la manzana, pero no a todo el grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable le cae mal la manzana, en unos sí. Entonces, en algunos podrá permitirse este alimento, en otros tendrá que ser eliminado completamente. Otra estrategia útil es el fraccionar las comidas, evitar saltar esas comidas para evitar producir más gas, y el uso de los probióticos, a pesar de que vuestra referencia en el libro en 2022 señalaba de que tiene una evidencia parcial. Ya en 2023 entendemos que el uso de probióticos suele estar bastante aceptado, sobre todo en los pacientes que tienen patrones de diarrea o patrones. La ESPE no establece aún un protocolo rígido, porque entendemos de que hay una individualización de acuerdo a la alimentación nutricional o qué componentes nutricionales suelen ser los más sintomatológicos en el paciente, pero hace hincapié en esta alimentación individualizada y en las dietas bajas en proteína. La enfermedad celíaca, por su parte, también conocida como SPRU, aunque no es muy común en nuestro medio, es una reacción inmunológica frente al gluten, un componente importante del trigo, del centeno, y generando una atrofia velocitaria a nivel del intestino delgado. Eso se manifiesta entonces con clínica de diarrea crónica, distensión abdominal, la pérdida ponderal al no poder recibir esta fuente energética y también la presencia de anemia ferropénica, ya que el trigo también es una fuente de hierro. A lo largo de la enfermedad, si no se trata a tiempo o no se suplementa adecuadamente, podríamos conllevarlo a una osteopenia. Se ha relacionado incluso la enfermedad celíaca con un aumento en la tasa de infertilidad y también con mayores tasas de obesidad. Es importante entonces mantener una dieta libre de gluten de manera estricta. Energética y proteínicamente, si el paciente está bien nutrido, llevamos una compensación de la enfermedad, no hay diferencia significativa en los requerimientos, pero sí suplementar todos los micronutrientes que podrían verse alterados al faltar el consumo de trigo, como el hierro, el folato, calcio, vitamina D o vitamina B12. Sobre todo es importante dosarlos al diagnóstico. Lo que sí está prohibido, como les vuelvo a recalcar, es el trigo, el centeno, la espelta, y hay que evitar la contaminación cruzada. En nuestro país tiene todavía un largo camino para poder identificar o para poder brindar una alimentación adecuada a los pacientes con SPRU.
porque muchas de las industrias todavía trabajan en las mismas mezcladoras trigo, trabajan centeno, trabajan cebada y al mismo tiempo realizan o elaboran productos libres de gluten. Entonces aparece la esquelita libre de gluten y al lado contrario de la etiqueta dice procesado en industrias o en mezcladoras que trabajan trigo. Entonces evitemos esa contaminación cruzada, enseñemos a los pacientes a leer las etiquetas y a poder tener sustitutos adecuados. Lo más importante es la adherencia al tratamiento, sobre todo en lugares como el nuestro, donde quizás en nuestra ciudad es más práctico encontrar ya en algunos comercios, en algunos restaurantes, comida libre de gluten. Pero si esta persona que está acostumbrada a vivir en Arequipa o en una ciudad grande como la nuestra, luego va a Ayacucho, va a Junín, va a Ancash, va a Pasco, hace sus alumnos. Entonces es importante poder encontrar esas alternativas y que las sepa identificar y que sepa identificar los alimentos. Lo que sí es bastante frecuente en nuestro medio son las infecciones gastrointestinales y las gastroenteritis. Tenemos las infecciosas, se pueden generar por toxinas, por bacterias que vienen, por ejemplo, a la cabeza de E. coli, tenemos salmonella también a nivel rural y el rotavirus como primera causa de infecciones asociadas a virus. Lo que produce clínicamente es un cuadro de diarrea aguda con una pérdida brusca de agua, de electrolitos y también de bicarbonato, por lo cual el tratamiento de soporte, sobre todo cuando estamos hablando de toxinas o de virus, es brindar agua, los electrolitos y el bicarbonato servido. Fórmulas estándar existen en el medio, ya sea a nivel de polvos que se preparan, como las brindadas por la Organización Mundial de la Salud en el MINSA, o también sales de rehidratación oral de venta comercial, de venta recetada, que se pueden brindar, o sales de rehidratación oral, mal llamadas bebidas rehabilitantes del deportista, como Gatorade, Power y otras marcas que nos patrocinan. Entonces encontramos también elementos dietarios que podemos usar. Un estigma que se hace a este grupo de pacientes es que durante la enfermedad solo pueden comer pollo, agua, papa, arroz y fideo, cuando en realidad la dieta BRAT estipula que podemos usar frutas cocidas, podemos usar plátano aplastado, por ejemplo, podemos usar purés o compotas de algunas frutas, podemos usar pan tostado. Entonces nuestra oferta alimentaria es mucho más amplia, sobre todo en estos días que son bastante difíciles. Para evitar, entonces, lo más relevante son todos aquellos alimentos que pueden aumentar la extensión abdominal, aumentar la cantidad de bolo fecal o que pueden acelerar el tránsito gastrointestinal, como los lácteos, las grasas, la presencia de cafeína o de fibra insoluble, sobre todo durante esta fase aguda en medio de la recuperación. Finalmente tenemos la patología diverticular, que es muy frecuente en nuestro medio, porque tenemos pacientes sedentarios, pacientes con sobrepeso, pacientes que viven en la altura. Entendemos entonces la enfermedad diverticular como aquella presencia de la patología y la diverticulitis como la presencia de complicaciones, una inflamación o una infección que conlleva alguna complicación como una hemorragia, un absceso, una perforación. Para ello entonces tenemos dos enfoques diferentes a nivel nutricional. Para la patología diverticular tenemos que centrarnos en la dieta rica en fibra, con un enfoque casi como el paciente metabólico, consumo abundante de agua y evitar la constipación, porque estos pequeños coprolitos son los que obstruyen la luz del divertículo y con ello generar una complicación. Para la fase aguda tenemos que, clásicamente, su libro habla de una dieta progresiva que inicia como dieta líquida y que luego va progresando de acuerdo a la evolución del paciente. Hoy por hoy se sabe, gracias a la guía NICE del 2020, que no hay diferencia significativa y que podemos arrancar con una dieta bastante más sustancial para nuestro paciente. Aquí, nuevamente, tienen un tolita resumen y hablemos entonces de la dispepsia funcional y la enfermedad de Sjögren. Ambas atacan al tracto gastrointestinal superior, tienen una sintomatología compartida, pero tienen etiologías diversas. La enfermedad ulceropéptica se produce por una lesión propia en la mucosa, generalmente es afectada por el Helicobacter pylori, por el consumo de aires o por el consumo excesivo crónico de alcohol. La mucosa entonces tiene un daño, una lesión y se puede producir dolor epigástrico, pilosis, sensación de náuseas o, si tenemos complicaciones agudas, una hemorragia digestiva con toda su sintomatología. En tanto que la dispepsia funcional es más bien factorial, hay un componente
estrés, hipersensibilidad visceral, que todavía no se termina de dilucidar. Uno de los mecanismos que más se postula es la infiltración eosinofílica que existe a lo largo del tracto gastrointestinal superior. De hecho, hay una clasificación muy interesante que también ha salido este año y probablemente ustedes están sufriendo la transición de la medicina con la utilización de esas guías. Y también fenómenos de dismotilidad asociados. No hay una lesión anatómica visible, pero sí hay una gran sintomatología, distensión, saciedad precoz, pirosis, dolor epigástrico. Entonces también llega a afectar y a comprometer la nutrición. Muchos de ellos tienen una disminución de la ingesta calórica por la saciedad precoz, el dolor postprandial. Hay alteración entonces en la absorción de los micronutrientes por el uso crónico de un tratamiento que es el IBP. Hay anemia por las hemorragias o complicaciones agudas y hay pérdida ponderal, sobre todo cuando la dispepsia es grave, donde ya el paciente deja de comer para evitar tener esta sintomatología o cuando existe alguna comorbilidad asociada. Por lo tanto, como tenemos una complicación aguda, severa, que nos importa, primero es descartar una hemorragia digestiva, brindar pruebas etiológicas, sobre todo para el Helicobacter pylori, y evitar deficiencias micronutricionales, sobre todo en los pacientes que tienen un tratamiento de larga data o que tienen una sintomatología muy prevalente. Buscamos entonces minimizar la secreción ácida, mejorar el vaciamiento gástrico y prevenir deficiencias en pérdida de grasa. Para eso entonces hay que moderar las grasas, tenemos que evitar las frituras, todas ellas retrasan el vaciamiento gástrico, evitar algunas técnicas culinarias como la parrilla, como las frituras, y brindar carbohidratos fraccionados, evitando los azúcares simples, que también lo sabemos que también, combinados con las grasas, podrían retrasar el vaciamiento gástrico. Algunos alimentos que no recomendamos son aquellos estimulantes ácidos como el café, el chocolate, el alcohol, el té negro, por su aumento en la secreción gástrica cuando son ingeridos. Los alimentos ácidos propiamente, como los cítricos, los picantes, frituras, sobre todo en la comida rápida, ya que retardan el vaciamiento gástrico, y la fibra insoluble, col, brócoli, legumbres, ya que producen más distensión gástrica. Lo que sí recomendamos es fraccionar las comidas, brindar una cocción suave, hervido, al vapor, más gentil, evitar esos ayunos prolongados, mantener una postura erguida por lo menos 2 horas después de comer un alimento y masticar lentamente, masticar completamente para mejorar la digestión. Es importante recalcar, este grupo de pacientes usa IBPs 2, 3, 5 años antes de buscar una solución definitiva. El uso crónico de IBPs, además de dar cáncer, linfoma gástrico asociado, pues tenemos también una afectación en la absorción de vitamina B12, ya que al haber menos factor intrínseco, también se puede comprometer la absorción de magnesio y se manifiesta con la presencia de calambres o de arritmias, y también alterar la absorción del calcio, por lo cual hay mayor riesgo de enfermedad. Se tiene entonces que suplementar de manera preventiva nutricionalmente estos 3 componentes si el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones es más de 6 meses y se proyecta que sea por más de 6 meses. La ESPEN lo que nos recalca es brindar una evaluación nutricional rutinaria, sobre todo en estas patologías, para identificar riesgos nutricionales, detectarlos a tiempo y usar nutrición enteral por sobre la nutrición parenteral. Como penúltimo tema tenemos los trastornos de la conducta alimentaria. Son alteraciones más bien persistentes del comportamiento alimentario que comprometen no solamente la salud física, sino como su causa es de índole mental. Los mecanismos son bastante complejos de control. Para el curso es muy relevante identificar anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ambos por un comportamiento ya sea restrictivo o compensatorio a la ingesta alimentaria, y también el trastorno por atracón. No debemos dejarlo de lado porque estos atracones fenotípicamente tienen un paciente con sobrepeso, con obesidad, pero que tienen una etiología que podría ser depresión, rasgos de la personalidad, un duelo prolongado, distimia, y nosotros lo llevamos a cirugía bariátrica, intentamos corregir su problema y luego tenemos rebotes, tenemos mala adherencia al tratamiento, y la etiología es otra, es un trastorno de la conducta alimentaria. Nutricionalmente, entonces, tenemos que evaluar si estos pacientes ya tienen un riesgo nutricional, ya sea por déficit o por exceso, o si presentan una malnutrición. Valores corte que manejamos son el IMC menos de 17.5 o menos del percentil 5 en adolescentes. Nos pasa
con alguna regularidad en el hospital, encontrar que después de un año y medio de estudio, el paciente llega de consulta porque recién se identificó anorexia nerviosa, estuvo un año manejando de por qué la niña tenía amenorrea secundaria, y la mamá dijo, no, es que después de que se dio el estirón, o sea, subió como, bajó 10 kilos, aumentó 10 centímetros, pero sí, pues son 3 meses, ¿no? Es cosas normales de adolescentes, no crecen, pero en lugar de estudiar otros ejes, como el ovárico, como el central, como catecolaminas, como el eje tiroideo, piensen también que podría ser un trastorno de la conducta alimentaria. También tenemos que identificarnos si perdemos más del 10% de peso en 6 meses, y si identificamos laboratorialmente hipofusolemia, no es común tener una hipofusolemia que no venga de una etiología nutricional, anemia o leucemia. También la presencia de amenorrea secundaria en adolescentes o mujeres jóvenes, osteoporosis precoz, chicas de 20, 22 años pueden presentarlo y tienen un trastorno cognitivo. Algunas herramientas, ya hay un score validado, es el score SCOP para estos trastornos alimentarios, hay entrevistas específicas que abordan multidisciplinariamente la patología, y evaluar el síndrome de riesgo, el riesgo de síndrome de realimentación. No es algo despreciable, sobre todo en este grupo, porque ya gran parte de ellos vienen con un IMC disminuido, con una alteración del patrón alimentario. Lo que buscamos es restablecer un peso saludable, quizás no el peso ideal, quizás no el peso ajustado, quizás es un peso progresivo, estamos trabajando por etapas. Reeducar a la paciente o al paciente sobre la percepción alimentaria, vienen con muchas taras o estereotipos, estigmas traídos desde la cultura, desde la sociedad, y prevenir complicaciones a nivel somático, arritmias, alteraciones musculares que pueden venir de esta falta de privación nutricional. También el enfoque es multidisciplinario. Nos hacen interconsultas, brindamos nutrición enteral o una consejería nutricional, la paciente mejora, se estabiliza, sale de alta, regresa en 6 meses, otra vez. Entonces, si perpetuamos esto, solo estamos perdiendo recursos, no estamos rescatando el paciente. Para eso los carbohidratos deben ser reintroducidos de manera progresiva, debemos fraccionar ingestas para evitar los picos de insulina que son bastante frecuentes en pacientes con IMC bajo, y también disminuir la sintomatología abdominal con la distensión. Las proteínas, debemos encontrar proteínas que tengan un alto valor biológico, una alta biodisponibilidad, porque cada bocado en ellas, en estos pacientes, cuenta para poder preservar toda la masa magra posible. Y las grasas también tienen una reintroducción paulatina, son el grupo de nutrientes más demonizados socialmente, culturalmente, desde la perspectiva del paciente, enseñarles a no estigmatizar ningún macronutriente y sobre todo brindar alimentos de calidad para que puedan entender alimentos saludables sin necesidades que hay de alimentos específicos. Por fase encontramos entonces que cuando la paciente está en riesgo de realimentación, si bien es cierto, buscamos objetivos hipercalóricos, debemos brindarlo de manera paulatina, progresiva, evaluando que no presenten arritmias, que el fósforo suba de manera adecuada. Y también las proteínas tienen un enfoque promedio, en tanto que en la fase de rehabilitación, la dieta se dispara, es hipercalórica, hiperproteica, y se aumenta progresivamente también la densidad de los alimentos. Sí, se puede comer un batido con un chorro de aceite, sí. En estos pacientes es ampliamente aceptado brindar alimentos con densidades altas. Y lentamente, después de haber pasado el pico, de obtener un peso adecuado para la paciente, pasamos a la fase de mantenimiento, donde los requerimientos son más bien muy parecidos al de un adulto promedio, donde la base es la educación nutricional que hemos trabajado durante las primeras fases en la paciente, y también el apoyo multidisciplinario para lograr la estabilidad emocional y la estabilidad dentro de la motora. Algunos micronutrientes se tienen que suplementar, como la tiamina, el fósforo, zinc, vitamina D, hierro, B12, sobre todo en las fases iniciales. Y no se olviden del riesgo de síndrome de realimentación, porque hay conductas que pueden perpetuar el déficit nutricional de nuestros pacientes. Hay que identificar estas conductas, porque a veces en la consulta se nos pasa, creemos que todo está yendo súper bien, cuando en realidad tenemos que identificar si hay un vómito inducido, de repente el uso de laxantes, el ayuno prolongado que se brinda entre las consultas, o el ejercicio compulsivo compensatorio. O sea, los pacientes pueden fluctuar
pasar desde una anorexia nerviosa a un trastorno mixto a pasar a ser vigoréxicos. Entonces, tenemos que darle un seguimiento multidisciplinario. La ESPEN destaca entonces evaluar estructuradamente a estos pacientes de manera multidisciplinaria, brindarles apoyo oral preferentemente. A diferencia de otros grupos, tenemos que agotar la vía oral en la medida que se pueda. Tiene un gran rechazo a las vías enterales este grupo de pacientes. Y colaborar con otras especialidades para hacerle seguimiento todos a la misma vez. Lo que sí les aconseja es forzar al paciente que se nutra. Hay un gran componente de aceptación como cualquier otra patología mental. Evitar el término saludable, beneficioso, porque creamos más taras con respecto al grupo contrario de alimentos. Y finalmente, iniciar una reflexión calórica rápida si tenemos una desnutrición severa, como es un IMC menos de 14%. Para finalizar, entonces, tenemos un enfoque similar, que es el del paciente caquético. Reconozcamos entonces que tenemos tres fenómenos que pueden sonar similares, pueden sonar lo mismo, pero no lo son. La desnutrición hace referencia a un estado de deficiencia de energía o de proteínas que afecta a la composición corporal. Se identifica y puede ser reversible con el apoyo nutricional. En tanto, la caquexia es un síndrome de etiología metabólica y es multifactorial, donde hay una pérdida involuntaria de la masa magra, ya sea con o sin pérdida de peso. No se revierte por completo solamente con la alimentación, sino también tratando la causa de base o modulando este fenómeno inflamatorio. La sarcopenia, por su parte, es una pérdida progresiva, sea de la masa magra o de la fuerza muscular. Ese es uno de los objetivos que más se pierde hoy por hoy. Nos centramos en tener la misma cantidad de proteínas cuando en realidad puede ser proteína que no funciona de manera efectiva si no se usa. La fuerza muscular es un patrón muy relevante y está relacionado con la edad, finalmente, o con patrones de enfermedad. La sarcopenia puede ser causa de desnutrición, como puede ser consecuencia de una desnutrición. Fisiopatológicamente, entonces entendemos que la desnutrición es un déficit energético proteínico, hay alteraciones a nivel de los electrolitos, hay fenómenos malabsortivos que pueden estar relacionados, o puede haber una atrofia a nivel de las velocidades intestinales. Hay un fenómeno de adaptación metabólica, por lo cual hay una menor tasa de metabólica basal para este tipo de pacientes. En tanto, la caquexia es un fenómeno inflamatorio. Hay una inflamación crónica, donde hay un aumento de estas citoquinas inflamatorias y hay un catabolismo de las proteínas, hay menor masa muscular como consecuencia, y se altera el apetito de manera central, como alteración hormonal persistente, pero hay un gasto calórico aumentado. La sarcopenia, por su parte, evalúa entonces una disminución en la síntesis de las proteínas, ya sea por una baja hormonal neuroregulatoria o una menor respuesta a la nutrición. También se puede brindar por un aumento de la degradación de las proteínas, ya sea vía proteosoma o autofagia, que son fenómenos bastante comunes en el endoplasma. La inflamación crónica también favorece a este catabolismo de las proteínas. Por lo tanto, encontramos no solamente deficiencia de este macronutriente, sino de algunos micronutrientes asociados. Por lo tanto, hay una resistencia también anabólica del músculo. Hay una mayor cantidad de proteínas circulando que se usan en ese momento, pero no se almacenan. Y una pérdida neuromuscular que también está perpetuado, igual que asociado al sedentarismo. Clínicamente ya saben identificar desnutrición o riesgo nutricional. Tienen la herramienta GREEN, que muchos de ustedes están aplicando ya en sus trabajos de fase de productividad. Sé que se están entrenando efectivamente, déjenme soñar. Y tenemos algunos indicadores adicionales que son útiles en la práctica médica. El uso de la albúmina podemos emplearlo en un paciente crónico compensado, ya que su uso como reactante de fase aguda nubla nuestro criterio clínico en enfermedades agudas o en sobreagregadas. La PCR elevada entonces puede ayudarnos a identificar una albúmina baja, con una PCR elevada, tenemos que ir a un proceso inflamatorio activo. Y la reducción de la fuerza de presión es uno de los, ya les había adelantado, uno de los factores que más hablamos hoy por hoy. Pacientes que entraron a una UCI por una neumonía, por COVID o por cualquier agente que esté de moda, entran con un IMC en 29, después de 40 días salen después del ventilador, los llevan a piso, y sí, pues no tiene un IMC de 24.5. Está súper bien, ¿no? Está bien nutrido, no ha sufrido todos los detrimentos de la UCI, pero no tiene fuerza.
Y eso es importante. Entonces, es uno de los factores clínicos que evaluamos hoy por hoy, sobre todo en esos pacientes críticos o pacientes de larga estancia, para entender el fenómeno de salud. También podemos identificar este riesgo nutricional, como han visto muchos elementos de scores que identifican la ingesta reducida en un periodo prolongado. Hay muchos enfoques que podemos brindar. Cuanto más severa o avanzada sea la desnutrición o la caquexia, mayor será el requerimiento energético y proteínico que tenemos que brindarle a los pacientes. Nutricionalmente lo que queremos es corregir el déficit energético proteínico, prevenir la pérdida de masa muscular, controlar la inflamación y al final mejorar la calidad de vida cuando no podamos dar una solución efectiva y también una mejor funcionabilidad. No queremos ir al gimnasio, no somos un gimnasio, no tenemos el deber ético, sociopolítico o localizado de aumentar la masa muscular, sino de preservar efectivamente la masa muscular que tenemos. Muchas veces confunden esto de nutrición con agarrar y decir, ¿y tú qué me recomiendas para ganar músculo? No sé, ir a un gimnasio. Lo que sí podemos hacer es preservar la función del músculo que tenemos, porque apoyamos, conocemos todos estos mecanismos biológicos. También tenemos métodos para poder entender qué soporte nutricional vamos a brindar a este grupo delicado de pacientes. Hemos hablado ya en segunda parte sobre ello y podemos, nuestro libro en este capítulo ya hace hincapié de cómo poder elegir el paciente caquético de manera práctica, si va a ir al soporte oral, los suplementos, enteral o a parenteral. Algunos componentes recomendados de manera homogénea son los aminoácidos esenciales, sobre todo la leucina, isoleucina, valina, el omega 3, el HMB y también la tiamina y el colágeno. El síndrome de realimentación, entonces, es algo que tenemos que vigilar en un paciente que viene severamente desnutrido, si tiene un IMC menos de 16, si ha perdido gran cantidad de peso, como les comentaba esta historia del paciente que entró con IMC en 29 y luego regresa a piso con un IMC en 24. Es una gran pérdida de peso que tenemos que vigilar por un corto tiempo, o si no ha tenido una alimentación en más de 10 días, que ya hemos conversado, es bastante frecuente en nuestro país por el sistema de salud que nosotros manejamos. Algunas alteraciones electrolíticas que debemos contar o clínicas, ahí la presencia de alguna extrasístole que puede estar o alguna taquicardia que puede presentarse, son importantes de poder acotar. Se tiene que iniciar entonces una nutrición a un volumen bajo, entre 10 y 15 kilocalorías por kilogramo por día, ya sea el objetivo nutricional que ustedes persiguen, ya sea 2.000, 2.200 kilocalorías, inicien bajo, inicien lento. Evalúen la progresión siempre con sus electrolitos de control, que no desarrolle alguna arritmia, alguna molestia. Suplementen la tiamina para evitar confundir también estos calambres, para brindar un apoyo más a la optimización de la llegada de las proteínas y monitorizar los electrolitos la primera semana cada 24 y luego cada 48 horas. La ESPEN lo que nos recomienda es aplicar los criterios GREEN para poder chequear efectivamente cómo se valora al paciente. El apoyo nutricional debe ser precoz en cualquier enfermedad crónica. No, que es un hipertenso, que está bien controlado. Igual, hagan una evaluación nutricional cada año, porque en cualquier momento podemos estar evitando ver una sarcopenia en progreso. El uso de omega 3, el uso de aminoácidos de cadena ramificada en caquexias oncológicas se da casi mandatoriamente, y hay que valorar la sarcopenia como una entidad diagnóstica diferente, no buscando que si aumentó proteína, yo estoy tratando la desnutrición y busco el aumento de la proteína, no, es una entidad clínica completamente diferente. No esperemos que la desnutrición sea grave, no esperemos que el paciente esté hospitalizado, que venga con una patología, que salga de la UCI para poder intervenir, sino que lo más importante, como hemos destacado, por ejemplo, en pandemias, lo más importante es el estado preclínico de esos pacientes, cómo llega a enfrentar una patología. Evitemos las restricciones calóricas graves, sobre todo en estos contextos catabólicos activos. Es un reto en nuestro país, pero a eso tenemos que propender, que los pacientes lleguen en un mejor estado. Y finalmente, no brinden, por otro lado, suplementos a diestra y siniestra, donde no hay diferencia significativa, o por el contrario, podemos llevar a un grupo de ellos a un acúmulo excesivo de masa grasa a nivel central y tener una malnutrición por exceso. Para ello, entonces, reconozcamos que hay diferencias entre desnutrición y caquexia para que podamos checar. Chicos,
La siguiente clase voy a conversar con facultad para ver cómo vamos a manejar el programa de las sesiones. En la sección C me preguntaron si íbamos a tener más contenido ahora que teníamos una semana más de clases. No va a haber más contenido. El sílabus ya está, es parte de la norma universitaria. No sé por qué, porque se me ocurre, voy a agarrar y voy a sacar más contenido. No me den ideas. Y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta del trabajo de base antes de que se vayan, se retiren libres? Bien, muy bien, muchas gracias.